Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Qué es lo que está sucediendo en el ámbito de la seguridad en el país? La gestión que están cumpliendo en este momento la actual administración en relación a lo que significa la confrontación de las fuerzas del orden, de la policía y de las Fuerzas Armadas con relación a los grupos delincuenciales. Se habla de que existen baja en los índices en este momento de lo que significan muertes por violencia. Pero ¿qué sucede con la percepción también que tienen los ciudadanos con relación a este tema? Para hablar del mismo hemos invitado al exministro del Interior, el coronel Juan Zapata, con quien vamos a conversar sobre este particular, pero no se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube, ayúdenos con suscribiéndose al canal, con sus likes y también con sus comentarios. En las otras plataformas, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, en Spotify y también en TikTok, va a encontrar otro tipo de productos comunicacionales que van a ser de su interés. El programa también llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y no se olvide que si desea y necesita muebles, usted tiene que ir a Son Ideas. Sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños y también los mejores precios. Estos son, en Son Ideas, es lo más conveniente que tiene que usted acudir. El programa se retransmite a través de la 1240 en AM, Radio Metropolitana, y por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos, desde las 7 de la mañana. Coronel Zapata, gracias por estar acá presente en la programación. Gracias, licenciado, la invitación. Un saludo cariñoso a todos quienes están mirando y escuchando. ¿Cómo ve la evolución? Usted que estuvo adentro, lógicamente ya palpó, ya vio lo que significa en este momento la incidencia del crimen organizado acá en el país. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? En realidad, ¿estamos bajando estos índices de violencia que se tienen? Mire, licenciado, siempre es importante, usted toma una palabra correcta, ¿no? Crimen organizado. Es importante que a este tema tan delicado y que le tiene al país, obviamente, como la mayor preocupación, el tema de la inseguridad, hay que hacer el análisis en contexto. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué llegamos a estos niveles de inseguridad si el Ecuador, obviamente, como decíamos, hace algunos años era una isla de paz? El informe que hace la CIDH sobre el tema de cárceles es absolutamente interesante y espero que lo puedan leer. Ellos hablan de aproximadamente 18 años en donde empieza a crecer el tema y dar un paso y un giro el tema de la delincuencia común, porque hace 18 años nosotros teníamos bandas criminales, ¿no? Una de las que más efectivamente el país conocía, por ejemplo, Los Choneros. Ahí teníamos una trilogía que era Rasquiña, Fito Junior, y por ahí iba apareciendo recién un jovencito que era Norero, que ahora el país pues obviamente lo conoce por estos casos que son públicos. Y lo más importante que el país debe saber es que Ecuador pasa
de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención. Y este es un estudio que lo hicimos en el Ministerio y también con la policía. Y eso se da... Y mire, nosotros lo pusimos, licenciado, sin fase de contención con mayúsculas y en letra roja, lo que se llama, y los técnicos hablan de la famosa paz mafiosa. Ya, pero eso, ¿no? ese proceso, digamos, este cambio, digamos, ¿será en qué tiempo? CDH habla que inicia en aproximadamente 18, yo digo 18 o 20 años, y en algunos periodos obviamente tiene una mayor connotación, que es lo que dice, el Estado dice yo hago lo mío, ustedes hagan lo de ustedes, no nos topamos, pero no se dan cuenta que en esa interfaz irresponsable, pues estos grupos de delincuencia ahora organizada y terroristas iban ganando en poder de fuego y economía ilegal. ¿Hubo contubernio de gobiernos en este caso? Si es que no hubo... Para que les dejen hacer lo que ellos quieran y déjenos tranquilos también a nosotros. Licenciado, la historia es clave y sabrá juzgarlo. Si no contuvieron, que tenemos un ejemplo muy claro, recuerda usted cuando hace algunos años empezaron a aparecer aquí estas células terroristas del Alfaro Vive. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Contuvo. Y no tuvimos las repercusiones que tuvieron en Colombia o en Perú. Esto es exactamente lo mismo. Si no contuvimos y dejamos crecer, lastimosamente hoy el Estado ¿en qué se ha vuelto? En un estado reactivo, es decir, nos toca reaccionar a lo que ya estamos viviendo. Muchos están fijándose, y por eso hablo de la inmediatez, ¿no? Es decir, esto explota post pandemia. Pero no es que nace a un año, hace 2 años, esto creció porque para que se formen estos grupos de delincuencia organizada con el poder de fuego y con todo lo que tienen, pues tuvo que pasar muchísimos años. Y lo que pasa, licenciado, ahora es que quizás no es justo que a quienes vinimos a poner el pecho a las balas en momentos difíciles, que nadie hubiera querido hacerse cargo de este ministerio, somos quizás los que nos señalan con el dedo, pero nadie dice nada de aquellos que permitieron que lleguemos del Ecuador a estos niveles. O sea, ¿no? Hubo una fase previa entonces en este Por caso, supuesto. en donde eran pequeños grupos delincuenciales y dan este gran salto para ya ser delincuencia organizada. Usted habla de un tema clave. Hubo una fase previa. Nadie, no es que los lobos se pueden formar con toda la estructura que tienen o los choneros de un día al otro o de un año al otro. Esto tomó su tiempo. Por lo tanto, al país tenemos que serles absolutamente claros y sinceros. Algo que tomó tantos años en formarse es muy difícil que podamos solucionarlo en pocos meses o en pocos años. Pero por ejemplo, inteligencia de policía, Fuerzas Armadas, deben haber sabido de estos temas. Pues, de que estaban ya prácticamente migrando de ser de grupos minúsculos de delincuencia a grandes grupos de delincuencia, ahora inclusive transnacionales. Claro, por supuesto. Y mire, licenciado, quizás para que la ciudadanía tenga claro, porque esto hay que hacer un análisis inclusive hasta desde la academia. Las 548 toneladas que se incautaron en la administración anterior, para que tengamos quizás el reflejo y una visión de lo grave que es el tema. Eso representa en el mercado norteamericano 19.000 millones de dólares y en el mercado europeo 34.000 millones de dólares. Ahora, el 80% de la droga que pasa por el Ecuador está yendo con destinos de Europa. ¿Qué significa aquello? Que siempre decimos que lo que se incauta es entre el 15 y el 20%. Esto al haber sido histórico, póngale que fue un 25%. Significa que esta cantidad que yo le estoy dando, tiene que multiplicarle por 3 para que vean lo que van a las economías ilegales. Entonces, cuando usted tiene ya crimen organizado, tiene actores de la criminalidad. ¿Cuáles son esos actores? Los GDO que nosotros conocemos como tiguerones, gángsters, águilas, fatales, chonequiles, lobos, lagartos, Mafia 18, los Latin King, los R7 y 11 más que el presidente los puso en el decreto 111, pero hasta ahora usted quizás no ha visto por los medios que se ha capturado a alguien de los patones o del clan de las mafias de las feas, que igual les pusieron ahí, pero sin embargo nosotros teníamos mapeado estos 11 GDOs. Entonces, esta economía ilegal mueve tanto dinero y al tener actores de la criminalidad usted tiene tipos de crimen organizado. ¿En qué momento ya ingresa, digamos, el crimen organizado transnacional? Con el tema del narcotráfico, el tema de la plata que usted dice, son miles de millones. Licenciado, hay un punto de inflexión que es lo que marca la violencia criminal en el país. Es cuando Ecuador pasa de ser un país de tránsito a ser un país de tránsito, de acopio y de consumo. Y el consumo, que es el microtráfico, es lo que nos genera muchas veces los mayores niveles de violencia del país, y le explico por qué. Los grandes carteles, ¿no? Es decir, especialmente los mexicanos, estamos hablando también de carteles europeos,
Ellos no es que vienen y operan directamente en el país, es lo que se llama, generan el subcontrato criminal. Es decir, cuando ellos tienen que generar un traslado a través de una ruta, la seguridad, el acopio e inclusive el sicariato, ellos hacen este subcontrato criminal. Entonces, no es que les pagan con dólares, les pagan con droga. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos GDOs que operan en estos territorios? Poner la droga en sus territorios. Pero el otro GDO hace lo mismo con el otro cartel, ya sea con Jalisco Nueva Generación o el tema de Sinaloa. Por lo tanto, estos enfrentamientos por luchas de poder del territorio... Es lo que nos dicen, son disputas de territorio generan, en este caso. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema, licenciado? Que nosotros hemos visto inclusive esta evolución. ¿Se acuerda cuando antes se generaba un sicariato? El policía que le entrevistaban decía, es una muerte selectiva. Es decir, se seleccionaba a la persona, se le buscaba un lugar adecuado y lo eliminaban. Ahora se han roto los códigos. ¿Qué significa el romper códigos? Que si esa persona está en un restaurante, ingresan y dan bala y tenemos las muertes colaterales. Pero miren lo que pasó hasta en una misa en Manta, donde mataron a un niño. Entonces, eso es lo que nos genera... obviamente los impactos en la ciudadanía, ¿no? Las muertes colaterales, la violencia con la que se actúa. Ahora es más común inclusive el tema de las masacres, ¿no? Ya ve usted 6 muertos en Durán, 7 muertos en otro lado, etcétera. Entonces la ruptura de códigos es lo que también genera este impacto que también lastimosamente, licenciado, nos da un impacto internacional que mata el turismo, ¿no? Exactamente, y se refleja en los índices del turismo como ha bajado, ¿no? En este caso, los visitantes al país. Pero vea que todo va evolucionando entonces, y aparecen ya nuevas formas de cometer delito, a más de lo que estamos hablando en este momento del narcotráfico, microtráfico, de esas bandas que son contratadas prácticamente por estos grandes carteles. Pero ahora hay otro tipo de delitos, secuestros extorsivos. Lo que se llama delitos de oportunidad, licenciado. Exactamente. Y son delitos conexos, ¿no? Usted tiene una gran razón. Mire, por ejemplo, el tema de las famosas vacunas, de las extorsiones. Eso no teníamos no antes. Era, Pues. esto era una práctica que existía en Venezuela y lo aplicaba el famoso Tren de Aragua, que también dicho, Tren de Aragua quiso operar en el Ecuador y se encontró con un enfrentamiento violento de nuestros GDOs. Yo fui ministro en esa época cuando tuvimos esas muertes en Carchi, en Tulcán y en Sucumbíos. Es decir, nuestros GDOs inclusive son tan violentos que no permiten el ingreso de otros GDOs. Y el Tren de Aragua ahora opera en Chile, en Colombia y en Perú. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Los Lobos ya están operando en Estados Unidos, en Perú. Imagínense que lo que usted tiene toda la razón. Entonces, se generan estos nuevos delitos de oportunidad, porque antes un secuestro se planificaba, ahora no, por eso se llaman delitos de oportunidad, el que está lo que pasaba en la Ruta Viva, ¿no? Esto sí es pospandemia, ¿no? Digamos, claro, estos delitos de oportunidad, y son los delitos, las vacunas y todo esto. Y son los delitos que, de acuerdo a los datos que han dado, han ido creciendo en este año, ¿no? Tanto el secuestro, la extorsión, han tenido crecimientos en el tema de denuncias que lo estamos analizando y claro, siempre nos estamos fijando en homicidios intencionales, pero también hay que mirar el delito en todo el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los robos, con los secuestros, con las extorsiones, con las vacunas y todo lo demás? Es un tema bien complejo, digamos, en este caso. Pero lo que se puede evidenciar y también llama mucho la atención es cómo se van estructurando estos grupos delincuenciales, cómo aprovechando las circunstancias, por ejemplo, el tema de la inequidad social que tenemos en el país, atraen pues a jóvenes para que sean parte de estas bandas. Y muchos de ellos dicen, tienen más oportunidades allí que las que les da el propio país. Aquí viene 2 cosas. Por eso hay que tomar este tema con profundidad y con mucha sensibilidad y no politizar. Mire, aquí vienen 2 cosas. Ecuador enfrenta con leyes que se hicieron para delincuencia común cuando estamos enfrentando crimen organizado. Y solo me voy a centrar en una, el tema de menores. ¿Por qué reclutan menores de edad estas mafias? Porque ellos a los 18 años salen y ya están libres de cualquier récord policial, digamos así. Y en algunos casos, de acuerdo a su edad, son inimputables. Entonces, este tema de menores, licenciado, es un tema que a mí me preocupó mucho y eso lo vamos a decir clarito. Si pensamos nosotros que el tema de inseguridad se soluciona con balas y solamente con Fuerzas Armadas y Policía, estamos equivocados. Aquí entra el tema social. ¿Por qué es que los menores son fácilmente reclutables por estas mafias? También porque hay un abandono del Estado, licenciado. Cuando yo fui ministro y por misma formación,
Cuando habían los problemas en Esmeraldas, yo estaba en Esmeraldas. Íbamos a los lugares complicados, a la Guacharaca, usted a la Prosperina en Guayaquil, ir a Divino Niño, ir a Durán, y estuve en Manta y todo lo demás. Oiga, usted llega a Prosperina, licenciado, y ni siquiera tiene buenos servicios básicos, no tiene buenas vías. En Esmeraldas no había ni siquiera una cancha para que los niños jueguen. Es consecuencia del abandono de los gobiernos. Exacto, ¿no? entonces En este caso, estas bandas aprovechan eso, ven sitios de pobreza. Y claro, los niños ahora son fácilmente reclutables por el tema económico, ellos creen que es normal, es un trabajo normal limpiar la hoja de coca y para lo que les pagan. Ellos a poca edad ya quieren ser, y de hecho son gatilleros, sicarios, a los 20 años quieren tener su territorio y a los 22 quieren ser un gran capo del narcotráfico. Entonces también tiene que el Estado, que esto tiene que tomar algunos años, retomar estos espacios que han sido tomados lastimosamente por estas brechas de pobreza. Entonces, y le voy a dar algunos datos que a mí me preocuparon mucho cuando fui ministro. Mire, de los cerca de 8.000 homicidios, porque yo salí el 23 de noviembre, ¿no? Ahí teníamos 7.800 aproximadamente, el 47% de los fallecidos son menores de 30 años. Es decir, se está matando a una generación joven. ¿Y por qué? Porque entran a pequeña edad también a este tema del crimen organizado. Pero lo que a mí me preocupó muchísimo, el 15% de los asesinos, de los sicarios, son niños, niñas y adolescentes. El 15%. Terrible, El ¿no? 83% de los muertos y de las muertes violentas se dan en las 6 provincias de la costa. ¿Por qué? Porque ahí está la ruta de la droga. Pero un tema que quizás es mucho más preocupante aún, a más de estos datos que usted igual le llama la atención, como me llamó a mí cuando me lo presentaron. 1.700, casi 1.800 menores fueron aprehendidos. ¿Por qué? Por estar involucrados en tenencias de armas, homicidios, tráfico de drogas, es decir, sicariato. O sea, 42.000 jóvenes en el 23 abandonaron el sistema educativo y eso subió a 60.000, de acuerdo a los datos últimos que dieron. Y esto es algo muy complicado también, licenciado. Y de ese gran porcentaje, muchos de ellos estarán ya contados por los supuesto. grupos delincuenciales, ¿no? Todos estos son, los 1.800 menores son gente que ya participa en GDOs y que fueron capturados por la policía. 311 niños fueron asesinados. Niños, niñas y adolescentes, no todos fueron muertes colaterales, ¿no? Sino gente que ya entra prematuramente al tema del crimen organizado y es este choque de bandas que genera estas muertes. Entre el 7 y el 15% de porcentaje se estima que son niños, niñas y adolescentes que conforman estos grupos de delincuencia organizada, y las edades entre las que aprovechan para reclutarles empieza a los 11 a 13 años. Estos datos, ¿qué es lo que nos dice? Que qué podemos esperar de estas generaciones jóvenes si no actuamos de manera inmediata. Por eso hay que, vuelvo a insistir, no politizar la seguridad. Aquí tenemos que unirnos absolutamente todos, porque ¿qué es lo que pasa, licenciado, ahora? Y me pasó en mi tiempo. Hay mucha gente que quiere que a un ministro, a un gobierno le vaya mal en seguridad para decir, nosotros venimos a salvarnos. No podemos ser tan irresponsables, hay que esperar que nos vaya bien. Vulnerables en este caso, nos vaya bien el los tema de seguridad, ecuatorianos. porque nos va bien a todos, pues. Desde luego. Pero, ¿qué es lo qué acciones se pueden tomar? ¿Qué se ha hecho al respecto con las fuerzas del orden, la Policía Nacional, con Fuerzas Armadas que están interviniendo? ¿Son simplemente el tema de los estados de excepción que existen en el país los que van a solventar, o qué es lo que se tiene que hacer? Es la consulta que le hacemos, pero antes de la respuesta, vamos con unos importantes mensajes para ustedes. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, retomamos el tema.
Coronel, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, ¿qué es lo que se hizo cuando usted estuvo también en el Ministerio del Interior? Vea que en la Asamblea lo cuestionaron y allí prácticamente lo censuraron inclusive, supuestamente porque no se había hecho nada en el ámbito de frenar esta situación delincuencial, Mire, de licenciado, inseguridad. como yo le decía, yo estuve pocos meses en el Ministerio del Interior, acepté un reto de los más difíciles de mi vida, poniendo a riesgo inclusive la propia vida mía y de mi familia, porque eran momentos críticos a los que ya nos tocó enfrentarlo porque no se pudo contener. Primero, se generaron ya este trabajo conjunto entre la policía y las Fuerzas Armadas. No es que hoy hablan de bloque de seguridad, nosotros hablamos de fuerza de tarea conjunta. Ya la inteligencia de la policía con la inteligencia del ejército empezaron a trabajar juntos, por eso que se establecieron, recuerde usted, licenciado, los objetivos de mediano y de alto valor, que ya la policía la venía trabajando juntamente con el ejército. Entendimos lo que usted decía, el delito no es nacional, el delito no es transnacional. En mi gestión se pudo firmar Ameripol, que eso permite el intercambio de información entre las policías de América y Europol, el intercambio de información entre las policías de Europa, porque el 80% de la droga Se está estaba yendo yendo para para Europa, allá. ¿no? El 131, el plan de recompensa se lanzó en octubre, recuerde usted, con el apoyo de la Embajada Americana. El E-Trace, que fue un convenio que le hicimos con Estados Unidos que nos permitía generar la trazabilidad de armas, municiones y explosivos, que nos permitió resolver muchísimos casos, inclusive una banda de fábrica de armas, ¿se acuerda usted? En Manabí fue desarticulada. Es decir, se hicieron estos temas que eran importantes. Hoy la historia siempre pone las cosas en su lugar, y qué bueno que se entregue. Qué bueno que se entregue. Yo siempre dije, no importa quién lo haga, lo importante es que llegue a la Policía Nacional. Tema de los chalecos que nosotros logramos entregar a 11,000, que mire, por eso es importante que a mí lastimosamente no me dieron la oportunidad de ir a defenderme en la Asamblea, porque nunca me notificaron. Imagínense que yo recibo en inversión un ministerio con 54 millones, porque efectivamente ya eso se había planificado. Solamente el tema de chalecos, que era más de 31 millones, tampoco, ¿no? era el 54 60%, millones. y eso lo firmamos en agosto y en septiembre. Claro, ese presupuesto estaba establecido. Yo quiero entender que se estableció eso porque había una opción, recuerda usted, de hacer de Estado a Estado a través de Israel. Sí. Por lo tanto, se puso lo más prioritario acá. Se fueron a Israel inclusive, ¿no? Sí, yo vine después de eso, no era ministro aún cuando ocurría aquello. Pero mire, las armas Glock, se compraron 24 millones de munición de un presupuesto que no estaba establecido para hacer un plan de entrenamiento a la policía y de dotación, porque los policías tenían que pagarse sus propias armas y no estaban siendo entrenados en niveles tan fuertes de violencia. Las 3,000, cerca de 11,000 armas cortas, fusiles que también lo están entregando, también fue el tema. Entonces, se hicieron muchas cosas, licenciado, la gente Digamos tiene que que no perder la memoria. Adquisiciones inclusive que hicieron en su administración, en el gobierno anterior, que ahora están siendo entregadas por este gobierno. Así es, y está bien que se lo entreguen, ¿no? Porque nosotros, licenciado, también la gente no mide los tiempos. Se adelanta el cambio de mando para noviembre, por lo tanto usted hasta por ética tiene que actuar hasta octubre, porque entonces ya no nos alcanzó los tiempos para quizás las rectas finales, porque el proceso de contratación pública es otro drama que tiene que ser reformado. ¿no? Es un viacrucis realmente esto. Muchas intereses, términos tan engorrosos, plazos tan largos. Es decir, es un dolor de cabeza permanente. Imagínense que nosotros armamos un comité conjunto de adquisiciones entre la policía y el ministerio y le pusimos a un señor general para que esté dedicado exactamente a eso. Yo cada semana les iba tomando la lección y así iban saliendo cosas, porque es impresionante la forma engorrosa del trámite. Debería existir otro sistema de contratación en el ámbito de seguridad. Al menos, ¿no? Para la fuerza pública. Claro, para la fuerza pública, que necesita rápido estar equipados. O sea, de lo poco que se puede evidenciar, entonces fue gestionado por usted. Hay que ser muy claros en ese aspecto. Así es, se logró, le vuelvo a insistir, con mucho esfuerzo, por los plazos que yo tenía y por los tiempos, y sobre todo porque, inclusive, cuando usted, por ejemplo, compra una arma Glock, que es la que usa la Policía Nacional, ya ha firmado contrato y todo lo demás, usted tiene que cumplir otro requisito más, que es el permiso del Senado del país que viene, en este caso, por ejemplo, Austria, que puede durar 2, 3, 4 meses más. Es decir, debe cambiar este modelo porque es muy complicado. Desde luego. Ahora, en la gestión que se está haciendo en este momento, se está manifestando, han bajado las muertes violentas, por ejemplo, de acuerdo al periodo, 3.508
Antes teníamos 4.307 el año anterior, por ejemplo. ¿Ha bajado esta incidencia? ¿Cómo le ve usted este tema? Miren, yo por ejemplo, en el tema de homicidios, cuando usted ya tiene en junio 592, en julio 580, y vienen estas proyecciones, hay que ser cauto en hacer esas comparaciones, porque también, lastimosamente, a mí me tocó venir en el peor momento. Yo, si hubiera sido ministro hace 10 años, imagínese, hubiéramos estado solamente en ceremonias y en cócteles, ¿no? Pero me tocó vivir el peor momento, que no lo creí yo, pues. No es que cuando me hice cargo del ministerio recién se formaron los lobos, por favor. Ya se van dando cuenta que la inseguridad no es un tema de personas, es un proceso. Tampoco hay que decir que la ministra Palencia sea la culpable de todo esto. No, venimos de momentos difíciles. Entonces, el tema hay que ser cauto en esas mediciones porque muchas veces está atado a ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en Durán 300% crecieron las muertes violentas. En Manta creció una de las ciudades más el 63%. Violentas del mundo. Mire, Cuenca, que no tenía las complicaciones, ya está. Quito, ya está con varios sicariatos y también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, por ejemplo, mire, se dice que vacunas y extorsiones ha incrementado. Sí, pero los estados de excepción, ¿hasta qué punto dan resultado en este caso? Mire, licenciado, ¿por qué se toma el estado de excepción y el mismo presidente Noboa lo ha tomado? Porque no hay otra medida legal para que podamos, por ejemplo, le pongo un caso. Inteligencia de la policía establece sectores y lugares en donde se tiene que allanar. Usted en condiciones normales necesita la orden de un juez, que muchas veces inclusive se nos negaba. Entonces el estado de excepción le permite que ahora ya sabemos por qué les negaban, pues no. La impunidad en el país es terrible. Y el tema que también estaba previsto, y el tema de esta lucha que se tiene en este momento del gobierno, las fuerzas del orden, la Policía Nacional, tiene que ir acompañado de temas de la justicia. Vea cómo la policía constantemente captura y a la vuelta de la esquina ya salen libres los delincuentes. Mire, acabo de escucharle hace 2 días a la ministra Palencia hacer los mismos pedidos desesperados que hacía yo también, de pedir que no haya la impunidad. La policía hace un trabajo maravilloso, expone su vida. ¿Cuántos héroes policiales tenemos para capturar estos delincuentes? Y los jueces les mandan, pero el mismo caso del Gordo Lucho que ocurrió aquí, recordará usted. Sí. El mismo caso de lo que les pedíamos, de esas famosas medidas sustitutivas, las acciones de protección. Recuerde, por favor, no perdamos la memoria. El traslado de Fito, de la regional, de la penitenciaría hacia La Roca, nos costó cerca de 3.000 policías y militares en un operativo enorme. Y no pasaron varios días en que un juez nos ordenó retornarle de dónde se fuga. Entonces necesitamos, mire, dentro de las bondades, licenciado, y con esto yo termino, dentro de las bondades que tiene lastimosamente el país para el crimen organizado, que además de ser un país dolarizado, de tener fronteras, distancias cortas, usted pasa rápido por la frontera, llega al puerto y regresa en el tema del hormigueo de la droga. La impunidad es un tema que está considerado inclusive internacionalmente, ¿no? Además de la situación geográfica, de tener a Colombia al norte, que es el principal productor de coca, a Perú, que tiene los problemas de armas, municiones, explosivos, es la impunidad. Leyes débiles, no podemos pedir ni siquiera un pasado judicial. Pero vea que ya se han hecho reformas a las leyes, pues en este caso. Pero todavía... ¿Son suficientes estas reformas? Son importantes. Ley de armas, y algunas modificaciones, hasta en una consulta popular. Exacto. La ciudadanía... Pero todavía no se sienten los efectos en la práctica, porque todavía no entran en... Hasta ahora no hay un fusil de los incautados que pase a manos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Pero ¿cuán conveniente es esto, coronel? De que pasen esos armamentos de los delincuentes. Pero, licenciado, a ser utilizados por las fuerzas del orden, la policía. Hay un instructivo para eso. O sea, si un arma está vinculada a un delito, no puede pasar. Inclusive hay un instructivo desde Naciones Unidas. Por ejemplo, hay armas nuevas. Nosotros se incautaban armas nuevas, que inclusive llegaban acá desarmadas y acá las armaban, es decir, de paquete. Esas tienen que pasar a la fuerza, no las que están obviamente vinculadas en delitos, imposible. Oiga, ¿cómo se estructura esta tarea conjunta que era en su tiempo y ahora pues estas operaciones conjuntas con Fuerzas Armadas? Licenciado, nosotros todos los lunes teníamos el gabinete de seguridad, todos los lunes. Y donde empezábamos con los reportes de inteligencia y también los reportes del SNAI. Y ahí, obviamente, estábamos Ministerio de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, Ministerio del Interior, el comandante general de la Policía. Es decir, ahí se generaban las acciones ya de manera articulada. Porque quizás un trabajo previo que hay gana tiempo a la administración que viene. Porque si usted recién
ahora quería unir a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la inteligencia en la parte operativa, era difícil. Ya encontró un esquema que venía caminando. Por lo tanto, los trabajos ahora se hacen de manera coordinada y en equipo, ¿no? Oiga, ¿se puede decir que esta es una percepción, lo de la delincuencia, tomando en cuenta que hay operativos, hay trabajo que se está haciendo en este momento? Mire, licenciado, las capturas en drogas son permanentes. Es impresionante. Allanamientos, capturas de delincuentes, liberación de secuestrados, destrucción de armas, no sé, tantas cosas que están dándose. Mire, licenciado, siempre la percepción puede existir, pero tenemos que ser responsables con el país. ¿O es el delito más pequeño el que nos tiene así en constante zozobra? Mire, cuando usted tiene, como el caso reciente de estos jóvenes en Puerto López, ¿no? Que desaparecen y les encuentra prácticamente ya en una situación de descomposición, maniatados y todo lo demás, son temas que impactan. Porque claro, ahora también la velocidad de las redes es impresionante y estas noticias pues obviamente se amplifican, ¿no? Pero el país tiene complicaciones, son complicaciones que... Ahora mire, la ministra Palencia ya también está llamada a juicios, ¿no? Así es. Si es que tienen los votos también, y en el caso de ella va a ser destituida, yo en mi caso ya no estaba en funciones, por lo tanto muy poco efecto tenía. O sea, ella va a ser, si es que hay los votos, censurada y destituida. Mire, licenciado, bajo estas condiciones, que usted inclusive arriesga su tranquilidad, ¿quién va a querer hacerse cargo de un ministerio? Es complicado también el mensaje que estamos dando, ¿no? Al que ponen ahí, tratar de, si el enemigo no es el ministro del Interior, el gobierno, el enemigo es el crimen organizado, hay que unir esfuerzos. Bueno, pero de pronto puede ser en el ámbito de la fiscalización, en reclamar el que exista gestión, que a ver cómo está el tema de la por lo que le decía, por la percepción que se tiene por parte de los ciudadanos. Bueno, yo le vuelvo a insistir, si bien existe un aspecto de percepción, también tenemos complicaciones, ¿no? Porque las masacres que han habido últimamente, eso genera en la ciudadanía pánico, complicaciones, los secuestros, las extorsiones, cuando un familiar está involucrado, lastimosamente ha sido secuestrado, cuando un familiar está siendo vacunado, eso existe, eso es una realidad, no, claro. No podemos taparlo. Este tema de las vacunas que claro. no permiten trabajar a todo nivel, hasta los maestros, hasta los profesionales de la salud Así están es, siendo licenciado, vacunados. Por eso, ante un tema delicado y sensible, necesitamos unirnos. No podemos politizar la seguridad, no puede ser posible que ahora vamos a entrar en campaña política, todo el mundo hablará de la seguridad, llegan a los puestos, se olvidan y le dejan solamente a un sector. Entonces tenemos que unirnos, hay que entender que esto es un tema que lo podemos sacar, pero si estamos absolutamente unidos y en un tiempo... no es que de la noche a la mañana y ya esto ya se va a terminar. Ya estamos viendo, el actual gobierno ya va 9 meses. Y siguen los problemas de seguridad, no podemos tapar el sol con un dedo. Y esto va a continuar. Tampoco pensemos de que alguien va a venir a solucionar esto de un día al otro, ¿no? Porque esto creció desde muchos años. Pero en todo caso, vea lo que pasa en Colombia y en México. Pues, muy difícil, ¿no? Ellos ya vienen luchando hace muchos años en ese sentido. Así es, por eso, licenciados, requerimos no cometer los mismos errores que a lo mejor estos países cometieron, como por ejemplo la misma división entre poderes, entre funciones. El hecho de que, le vuelvo a insistir, ya una ley de movilidad tiene que estar ya reformada, no podemos pedir ni siquiera un pasado judicial. Y a veces, mire, yo muchas veces en la asamblea tenía 5 comparecencias en un mismo día. Déjenle trabajar a los funcionarios que tienen que estar en el territorio. ¿Qué más importante? Está bien ir a la asamblea, yo he sido respetuoso de esa función pública. Por eso que pedí que me reciban, pues que me notifiquen, porque yo siempre he respetado a la asamblea, siempre he ido. Pero ya estar 5 veces, tener 32 llamados en un mes y medio, o sea, es una barbaridad. ¿Hay un entorpecimiento desde la Asamblea y en la parte política? Por supuesto. ¿Por qué no pasaron las reformas del COI? Por eso no encontramos soluciones directas a cómo combatir. Muchos critican, por ejemplo, el Plan Fénix. Mire, yo le vuelvo a insistir, la policía y el ejército trabajan sobre sus planes operativos y sus planificaciones estratégicas. Porque no puede concebir usted que, al menos en estas condiciones de violencia, el ejército y la policía no tengan planes. Siempre trabajan en planes, sino cómo es el éxito de la UNACE, por ejemplo, que es una de las unidades de élites que tiene la Policía Nacional, el GIR. 500 eventos con explosivos se tuvo el año anterior. Por lo tanto... Oiga, usted que estuvo en el Ministerio del Interior ve las dificultades que existen, pero el actual gobierno nos subió el IVA 3 puntos de esos recursos para la fuerza pública, para la Policía Nacional. ¿Usted le ve que se está invirtiendo en esto? Bueno, ¿o no?
el país ha sido muy generoso también con la administración actual en el tema del combustible. Usted ha visto, se ha aceptado en el tema del IVA. Y está bien, porque al final todo termina en recursos. Un conflicto armado no internacional requiere movilización y algo que, le vuelvo a insistir, nosotros no tuvimos esa posibilidad. Por lo tanto, pero sí es importante que esas recaudaciones vayan a estos héroes policiales y a estos héroes militares que se juegan todos los días. Usted dice que vayan, es importante, o sea, todavía no, es que, no se hace evidente. Claro, me imagino que están en los procesos de contratación, porque eso es lo que va a ocurrir. Nosotros dejamos, los procesos tomaron tiempo y la administración que vino los Pero entrega. usted anunciaba compra de armas, compra de chalecos, de cascos balísticos. Y lo hacíamos evidente con los medios. Pero en este momento no conocemos nada. Pues, claro, sería importante. ¿Qué se está haciendo en este momento en este sentido? Bueno, yo no tengo ya la información, por estaría obviamente fuera del Ministerio y de la vida pública, pero sí sería bueno que el gobierno informe efectivamente cuáles son las adquisiciones que están en marcha, cuáles van a ser los fortalecimientos. Mire, 6.000 militares indicaron que querían pedir la baja, ¿no? Fue una noticia pública. Sí. Cuando yo fui ministro, también nuestra preocupación era el gran número de policías que también querían pedir la baja, y es normal. Un policía que cumple los 20 años, que ya tiene todos los requisitos para retirarse, tiene familia, pues. Y la familia le decir, mira, en estas condiciones ya queremos tenerte contigo, y está bien, es una decisión, además es un derecho. Ya se deben ir planificando también graduaciones masivas para que usted vaya, no se debilite el brazo operativo de la policía, porque si usted tiene 4.000, 5.000 y permite 5.000 bajas en el año, que además es un derecho, imagínense el debilitamiento operativo también, ¿no? Desde luego, pero por ejemplo, todo eso también se puede suplir con tecnología, una parte al menos, tema de tecnología, de otra naturaleza. Y no tenemos ley de inteligencia y contrainteligencia. Ese es un problema, ¿no? Oye, usted tiene toda la razón, la tecnología, pero en temas de inteligencia. Pero, por ejemplo, cuando un juez, un fiscal, un alcalde, un prefecto, todos le piden seguridad, todo termina en policía. Y ahí sí requiere usted miembros policiales fijos. Entonces, y preparados, ¿no? El trabajo que hace la policía y las Fuerzas Armadas, créanme, con la logística y el nivel operativo que tienen, hay que aplaudirles de pie. Definitivamente es un trabajo estoico y yo he visto de cerca, por eso siempre defiendo eso. Oiga, ¿esto se terminará en algún momento? Licenciado, nosotros nunca podemos perder la fe, nunca podemos perder la esperanza, pero eso se terminará en el tiempo que haya que terminarlo, siempre y cuando nos cohesionamos como país y no politizamos. Y hay un montón de cambios, ¿no? Por supuesto, desde el tema de la norma, aquí tiene que unir la asamblea, la función judicial. No puede ser que la impunidad nos genere todos estos problemas también. Veamos qué es lo que pasa ya, como usted dice, ya entramos en campaña electoral y habrán muchos salvadores en este caso, muchos candidatos salvadores que nos van a dar la fórmula mágica para salir de este grave problema por el que está atravesando el país, que es la inseguridad. Coronel, agradecido por su presencia, muy amable. Siempre un honor. Gracias al exministro del Interior, el coronel Juan Zapata, aquí con nosotros en esta programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Ayúdennos suscribiéndose al canal de YouTube con sus likes y sus comentarios. Y en las otras plataformas usted encuentra también una variedad de productos informativos en Instagram, en Spotify, en TikTok y también en Facebook. La programación llegó gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motorcarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y si usted necesita muebles, ya sabe que tiene que ir a Son Ideas. Sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y también los mejores diseños y precios. Vaya a Son Ideas. El programa se retransmite por las 12:40 en AM, Radio Metropolitana, y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Volveremos en las próximas horas con nuevos personajes y nuevos temas. Por ahora, gracias por la sintonía. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro.
Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.